Tardes. El día de hoy hablaremos un poco de la estrategia de posición de cúbito prono en paciente consciente en los pacientes con COVID-19 en el Seguro Social. Eh, ¿Qué tenemos como antecedentes? En las primeras descripciones donde se utilizó ventilación prona, ¿verdad? Comenzó en los años 76 y fue anecdótico. Comenzó a utilizar para aquellos pacientes con problemas medulares, con problemas de columna, ¿verdad? Posteriormente se vio y se hizo estudios desde 1976 con casos de distrés respiratorio, donde se pudo observar que al colocarlos en una posición en decúbito prono, se incrementaba la oxigenación o la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno en sangre y había una mayor facilidad para la aspiración de las secreciones. Por lo tanto, de ahí comenzaron a hacerse varios estudios para tratar de ver el beneficio clínico de tomar esta posición en los pacientes con afección pulmonar severa. Posteriormente, en el 2013, con el estudio PROSEVA, que es una posición prona en síndrome de respiratorio agudo, publicado en el New England, se comenzó a ver que la utilización de ventilación prona en una etapa temprana en los pacientes con distrés respiratorio mejoraba la mortalidad de estos pacientes, ¿verdad? Mejoraba la saturación y mejoraba el riesgo de muerte. La estrategia de ventilación mecánica es una estrategia muy utilizada en las unidades de terapia intensiva, principalmente en aquellos pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo severo, ya sea de causa primaria, que sería pulmonar, o una causa secundaria, ¿verdad? Esto nos ayuda con el reclutamiento de las áreas pulmonares, ayuda en la oxigenación arterial, mejora también las zonas de perfusión vascular que tiene el pulmón, disminuyendo los días de estancia intrahospitalaria en cuidados intensivos y reduce la mortalidad a 28 días, esto sin aumentar las tasas de complicaciones. Cabe destacar que en los pacientes con ventilación mecánica, ¿verdad? Esta estrategia tiene que ser con un tiempo prolongado, ¿verdad? Estamos hablando que en ventilación mecánica las estrategias van no menos de 16 horas diarias. De esto comenzamos o se comenzó a hacer estudios en los cuales se vio el impacto que tenía en la oxigenación del paciente tomar esta estrategia que se utilizaba en pacientes ventilados para hacerlo en aquellos pacientes conscientes y colaboradores. Lo que se percibió fue que comenzaron a aumentar los niveles de saturación de pulso, comenzó a mejorar los niveles de oxígeno en sangre en estos pacientes y esto, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, podía hacer que algunos pacientes, al mejorar su oxigenación, puedan no requerir tratamientos invasivos como es la ventilación mecánica. El objetivo de estos lineamientos es establecer las directrices que orientan los pasos a seguir para la implementación del decúbito prono, mejorando la capacidad ventilatoria de los pacientes conscientes, sospechosos o confirmados por COVID-19 en los centros de atención del Seguro Social. ¿Dónde se planea implementar? En realidad, siendo una estrategia fácil, que no implica gastos onerosos, en realidad se planea instaurar en todos los niveles de atención, desde unidades médicas con pacientes ingresados de forma temporal con COVID-19, hospitales de segundo nivel como el Hospital Policlínico Sacamil, hospitales de tercer nivel en el Hospital Médico Quirúrgico y Hospital General de IS, y en los hospitales COVID de la red IS, que es el Hospital Amatepec y Hospital Regional de San Miguel. En todos donde cumplan los criterios para poder instaurarse una terapia de este tipo. Los beneficios que se puede ver ya específicamente con los pacientes con ventilación pronovigil, ¿verdad? Está la mejoría de la ventilación perfusión y la reducción de la hipoxemia. Esto debido a que hay una mayor aireación del pulmón y mejora también lo que es la perfusión de ciertas áreas que normalmente no están perfundidas. La reducción del shunt, que es el patrón, como les mencionaba, de perfusión que se mantenía en el pulmón, el reclutamiento de segmentos pulmonares posteriores debido a las reversiones de las atelectasias y mejoría en la eliminación de secreciones. La ventilación prona es una intervención simple que puede hacerse en la mayoría de circunstancias. Es compatible con todas las formas de soporte respiratorio
y requiere poco o ningún equipo en el paciente consciente. Dado su potencial para mejorar la oxigenación en pacientes con COVID-19, se planea instaurar en la mayor cantidad de pacientes posibles. Hay que tomar en cuenta que no todos los pacientes son candidatos. Hay ciertas condiciones que se debe de tomar en cuenta. Uno de ellos es que el paciente tiene que estar consciente y colaborador. Segundo, que el paciente pueda adoptar las posiciones de forma voluntaria y sin necesidad de ayuda a la posición de decúbito prono. O sea, que el paciente voluntariamente, previamente dado las instrucciones, pueda colocarse de forma voluntaria, independiente, en las posiciones necesarias para adquirir la ventilación prona. Ausencia de signos de distrés respiratorio francos que ameriten que este paciente se le coloque ventilación mecánica invasiva. Contraindicaciones. Como les mencionaba, no todos los pacientes son candidatos. Aquellos pacientes con frecuencia respiratoria arriba de 35, aquellos pacientes con una PCO2 arriba de 48, ya con uso de músculos accesorios, ya que tenga una indicación inmediata de intubación o que esté inestable hemodinámicamente, que presente arritmia, que presente agitación o alteración del estado de conciencia, o que tenga fractura de columna o de pelvis, tórax abierto, tórax inestable, no son candidatos para instaurar un tipo de esta terapia. También tenemos contraindicaciones relativas, ¿verdad? Lo que es trauma facial, fracturas faciales o pélvicas, convulsiones, obesidad mórbida, embarazo, úlceras, depresión, delirio, confusión, incapacidad para cambiarse de posición de manera independiente, náuseas o vómitos recientes. Todas estas contraindicaciones relativas debe de hacerse un buen análisis para ver si el paciente puede solventar lo que causa el problema para no adquirir esta posición, ¿verdad? Y tratar de ayudarle en algunas, ¿verdad? Para adoptar la posición. Si no es posible, pues tomar en cuenta otras estrategias para oxigenar mejor al paciente. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los recursos básicos? En realidad no es nada complicado. Se requiere alrededor de 3 almohadas o rodetes, oxígeno suplementario a necesidad, vendajes o apósitos de espuma para proteger si fuera necesario y un monitor de saturación de oxígeno o un saturómetro digital pequeño. No es necesario que sea una máquina muy grande y especializada. ¿Verdad? Las zonas, la posición en que se coloca el paciente es muy característico, ¿verdad? Tratando de disminuir la presión a nivel del tórax, como ustedes pueden observar en la imagen, ¿verdad? Las almohadas están puestas en una pierna y en un brazo del mismo lado, ¿verdad? Y esto hace que, el peso del corazón sea menor sobre los pulmones, el peso de la caja torácica sea menor, perdón, y que la distribución de la vasculatura y la homogenización del aire que entra a los pulmones sea mejor. Antes del procedimiento hay que hacer una evaluación del paciente, ¿verdad? Hay que evaluar la movilidad de este, el estado mental y evaluar las contraindicaciones absolutas y relativas previamente señaladas. ¿Cuál es la técnica y el orden del procedimiento? La posición en decúbito prono debe iniciarse lo más pronto posible en el paciente que esté experimentando síntomas respiratorios leves a moderados o que requiera oxígeno suplementario. Debe recibir inicialmente un periodo de 1 hora de posicionamiento en prono. Hay algunos protocolos, la mayoría de protocolos incluyen el tiempo de 30 hasta 120 minutos. Se hace la aclaración que si el paciente tolera más tiempo estar en el decúbito prono como tal, que se mantenga en esa posición. Cuando el paciente esté bajo monitoreo electrocardiográfico continuo, los electrodos deben permanecer en la pared anterior del tórax. En la posición prona, el paciente debe de acostarse sobre su estómago, los brazos deben apoyarse en una almohada o rodete, de la manera que la tubería de oxígeno no sea obstruida ni el flujo de oxígeno sea alterado. Adicionalmente, las almohadas o rodetes deben colocarse debajo de las caderas o debajo de las piernas, como sea necesario para brindar comodidad. Luego del periodo inicial de 1 hora, el paciente puede reposicionarse al decúbito supino, pero debe ser educado en el uso de la posición. Debe invitársele a adoptar la posición prona tan frecuentemente como sea tolerada y posible. El objetivo debe ser que el paciente esté en esta posición en el mayor tiempo posible que se encuentre en cama.
Como les digo, la instauración de la ventilación o del Pronovigil merece un protocolo. Este es el protocolo adaptado de unas guías europeas de la ICS, en el cual los pacientes con sospecha o COVID positivos con una fracción de oxígeno mayor al 28, ¿verdad? Se debe de considerar colocar en Pronovigil. Como les decía, lo primero que se debe de considerar es que el paciente esté consciente, colaborador, que él rote voluntariamente en posición dorsal, en posiciones pronas o lateral, que tenga ausencia de problemas de la vía aérea evidentes, que no tenga estas contraindicaciones absolutas. Como les mencionaba, frecuencia respiratoria arriba de 35, PCO2 arriba de 48, uso de músculos accesorios, que tenga una indicación inmediata de intubación, que tenga inestabilidad hemodinámica o arritmia, agitación o alteración del estado de conciencia, o considerar alguna de las contraindicaciones relativas, como es trauma facial, convulsiones, obesidad mórbida, embarazo y úlceras por presión. Dentro de la asistencia al procedimiento del paciente, debemos explicar al paciente el procedimiento y los beneficios que pueda tener. Tenemos que tomar en cuenta el uso de las almohadas o los rodetes, como explicamos previamente, para darle soporte al tórax y dar mayor confort al paciente, la monitorización de la saturación de oxígeno y no se debe de utilizar ningún tipo de sedación en estos pacientes. ¿Cómo se hace? Después de poner al paciente en decúbito prono, ¿verdad? Por 15 minutos, se mide la saturación de oxígeno. Si el paciente se mantiene confort o mejora un poco el confort y su saturación aumenta, entonces se continúa con la maniobra más tiempo, ¿verdad? Cada cambio de posición de 1 o 2 horas tratando de mantener el prono el mayor tiempo posible. La monitorización de la saturación de oxígeno después de cada cambio de posición y disminuir el oxígeno según los requerimientos. O sea, ponemos al paciente en posición prona, y a los 15 minutos medimos la saturación de oxígeno. Si la saturación aumenta y el confort del paciente se mantiene, entonces se continúa con esta estrategia y podemos ir reduciendo la fracción de oxígeno paulatinamente. Si el paciente, en vez de mejorar, se deteriora su saturación de oxígeno, el primer paso es verificar que todo el sistema esté adecuadamente conectado, ¿verdad? Ver que el sistema de oxígeno cuente con todo lo necesario, aumentar la fracción de oxígeno, cambiar la posición del paciente o, si en todo caso no se hace posible, pues retomar la posición supina, descontinuando así las maniobras de prono. Esta es una estrategia bastante sencilla, fácil y que se puede utilizar en la mayoría de los pacientes que tenemos ahorita en las unidades médicas y algunas dentro de los hospitales, en las cuales hemos visto que sí mejora y esto permite que la historia natural, en los casos que va a desinflamarse el pulmón, les dé tiempo para no requerir un soporte ventilatorio avanzado, o sea, ventilación mecánica invasiva, que sería el objetivo, tratar de retrasar y tratar de hacer que alguno de los pacientes que requiera terapia invasiva no sea el caso y puedan mantenerse con soporte o con suplemento de oxígeno básico, más este tipo de maniobras, ¿verdad? Instauramos o hacemos el llamado para que se pueda instaurar lo más rápido posible dentro de más que todo en los primeros niveles de atención, ¿verdad? Unidades médicas, hospitales, eh, para tratar de reducir un poco la cantidad de pacientes que lleguen a ventilación mecánica. Ok, muchas gracias. Buenas tardes.